Hola, nosotros somos el Grupo Andón y vamos a estar presentando nuestra investigación sobre la implementación de herramientas de Lean Manufacturing en pymes costarricenses. Mi nombre es Johan Rivera Campos y yo voy a estar haciendo énfasis en las generalidades de Lean y la metodología 5S. Para evaluar el nivel de aplicación de las herramientas de Lean dentro de las pymes costarricenses, nosotros decidimos aplicar una encuesta a los empleados de pequeñas y medianas empresas, entre las cuales incluimos la panadería Crujipán, Monsi Pastry, Jambal Cosméticos y otros negocios principalmente locales. La primera sección se trata de un sondeo general sobre la filosofía Lean. Aquí podemos resaltar que únicamente el 25% de los encuestados habían escuchado hablar sobre ella. Además se les preguntó que cuáles eran las mudas que se identificaban más comúnmente en sus procesos, siendo la primera los defectos con un 90%, seguida de los tiempos de espera con un 80% y el inventario con un 75%. Además, solamente el 60% de los encuestados afirman haber tomado acciones para intentar disminuirlas y únicamente el 40% de estas empresas dicen poder identificar cuellos de botella y proponer acciones para mejorar su productividad. La primera herramienta evaluada es la metodología 5S, donde para las primeras tres se utilizaron preguntas con una escala de frecuencia de 1 a 5, siendo 5 siempre y 1 nunca. Para Seiri y Seiton se obtuvieron puntajes entre 12 y 16 puntos, representando un nivel de aplicación alto, mientras que para Seiso se obtiene un puntaje entre 16 y 20, lo cual significa que el nivel de aplicación es deseable. Después, en cuanto a Seiketsu, tenemos que 80% de los encuestados tienen procedimientos determinados para su trabajo y limpieza. No obstante, estos no están documentados. Y en cuanto a Shitsuke, se tiene que el 70% de los encuestados cumplen con la disciplina y el seguimiento de instrucciones, aunque no se brindan capacitaciones continuas. Finalmente, para evaluar la metodología en general, se utilizaron 14 preguntas con la misma escala de frecuencia, donde con un 95% de confianza se determinó que la media de los puntajes iba a estar entre 49,62 y 57,58, lo cual representa un nivel de aplicación alto. Hola, yo soy Rebeca Argüello y voy a estar hablando sobre los resultados obtenidos para la metodología Kaizen. Para analizar la metodología Kaizen se aplicaron 13 preguntas en una escala del 1 al 5, donde 1 era el mínimo valor y significaba nunca, y 5 era el máximo valor y significaba siempre. Por ende, mientras más las empresas seleccionaran el 5, indicaba que más aplicaban las metodologías Kaizen. Así se encontró que 6,54% de las empresas nunca aplican metodología Kaizen, 25,38% de las empresas casi nunca aplican metodología Kaizen, 23,08% de las empresas en algunas ocasiones aplican metodología Kaizen, 26,54% de las empresas casi siempre aplican metodología Kaizen y 18,46% de las empresas siempre aplican metodología Kaizen. Estos resultados evidencian que la mayoría de las empresas optaron por valores intermedios entre 2 a 4, lo que indica que la metodología Kaizen se aplica en las empresas pymes en una medida intermedia. Bien, pasemos ahora a lo que es la metodología SMED. Importante definir qué es. Bueno, la metodología SMED es parte de las herramientas de Lean Manufacturing para reducir los tiempos de cambio entre una máquina y otra, o pasar de un producto a otro, un lote a otro, o incluso en empresas de servicios de un servicio a otro. Lo que se hace principalmente es clasificar las actividades entre internas y externas. Las internas son las actividades que se pueden realizar mientras la máquina o el proceso productivo está completamente detenido, y las externas se pueden realizar mientras está fluyendo o la máquina está operando. Luego de aplicar las encuestas se obtuvieron resultados un poco alarmantes a la hora de aplicar la metodología SMED. El primero de ellos es que el 85% de las empresas no conocen realmente la clasificación de las actividades como externas o internas, lo cual significa una problemática muy grande, ya que si no se hace esto es muy difícil aplicar la metodología SMED correctamente. El 90% de las empresas no conocen cuánto se tarda en el cambio de las herramientas, lo cual significa que no hay una estandarización correcta de los pasos y las maniobras que hay que hacer para realizar los cambios, además de que aumenta la variabilidad y se aumenta el tiempo de ciclo.
Además de esto, un 65% de las empresas, no tienen un supervisor a cargo que se encargue de cuidar los cambios. El 75% de los cambios se consideran como fáciles, pero no significa que sean estandarizados o que realmente estén contribuyendo al tiempo de ciclo, reducir el tiempo de producción de una empresa. Además de que el 85% el 80% de las empresas tienen de 5 a 15 cambios al día o más, lo cual indica que realmente las empresas entrevistadas sí hacen muchos cambios y se verían muy beneficiados con la metodología SMED. Pasando con los resultados obtenidos de la encuesta sobre la metodología de Kanban, podemos destacar 5 puntos importantes. El primero de ellos sería que un 35% de las pymes usa herramientas visuales casi siempre o casi siempre, mientras que el otro 65% no los utiliza nunca o casi nunca. Eh, También podríamos destacar la actualización del avance del trabajo, en el que solo un 40% realiza siempre o casi siempre estas acciones, mientras que el otro 60% casi nunca o nunca lo hace realmente. También podemos destacar que un 20% de los encuestados responden que establecen límites de WIP siempre o casi siempre, mientras que preocupantemente el otro 80% no lo aplica de una forma constante o simplemente no los utiliza. También podemos destacar la revisión de tareas atrasadas o detenidas, siendo que el 75% reporta hacer esas tareas de manera seguida y tan solo un 25% casi nunca lo hace o simplemente no lo hace. Y finalmente podemos destacar que un 20% de las pymes realiza reuniones de seguimiento sobre el flujo del trabajo y el otro 75% casi nunca lo hace o simplemente no lo hacen del todo. Por lo que podríamos decir que de todos estos 5 puntos se evidencia que las empresas utilizan fragmentos del método Kanban sin aplicarlo de una manera integral, lo que podría llegar a limitar esta capacidad para mejorar el flujo del trabajo y evitar la acumulación de tareas. En general, la encuesta lo que nos está diciendo es que estas empresas destacan como ciertas partes o aplican ciertas partes del método, pero realmente no son conscientes de que están aplicando este método. Mi nombre es Emily Hernández y yo voy a estar comentando un poco acerca de los resultados obtenidos acerca de Value Stream Mapping. En primer lugar, encontramos que el 70% de las empresas conoce claramente su proceso, pero solo 30% lo ha mapeado. Esto nos dice que sí entienden cómo trabajan, pero no lo representan visualmente, y esto limita su capacidad para poder identificar cuellos de botella o puntos de mejora. Algo muy interesante es que el 70% identifica actividades sin valor, como esperas o retrasos, pero al mismo tiempo el 70% no conoce su lead time, es decir, tienen buen instinto para reconocer desperdicios, pero no cuentan con las mediciones necesarias para poder arreglarlos. También se puede ver que 25% mide el tiempo, mientras que 65% mide inventarios entre etapas. Esto muestra que se enfocan un poco más en lo visible y no tanto en temas estratégicos. En cuanto a la comunicación, casi el 58% considera que fluye mejor entre áreas, pero el 75% no registra las mejores que implementan y debido a esto no se puede comparar un antes y un después y por ende es difícil sostener mejoras a largo plazo. Finalmente se puede encontrar un punto fuerte que es que el 80% prioriza bien su trabajo y cerca del 55% coordina de forma aceptable entre áreas. Esto demuestra que todas las pymes tienen orden y disciplina operativa.